Hoy nos encontramos con el profesor Moisés Wasserman, que amablemente aceptó realizar una entrevista en donde va a compartir sus diferentes puntos de vista relacionados con la ciencia y la sociedad. Antes que todo, vamos a hacer una breve presentación de la trayectoria académica del profesor Wasserman. El profesor Wasserman es químico graduado de la Universidad Nacional de Colombia en 1969. En 1978 recibe su doctorado en bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Después de haber realizado su trabajo postdoctoral en la Universidad del Estado de Nueva York, regresa a Colombia y se vincula como profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Entre 1995 y 1998 fue director del Instituto Nacional de Salud de Colombia y fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia entre 2004 y 2006, cuando es elegido rector general de la Universidad Nacional, cargo que ejerció hasta el año 2012. Desde 1973 ha realizado trabajos de investigación en el área de la bioquímica, con énfasis particular en el estudio de enfermedades tropicales como la malaria. Particularmente a lo largo de su vida académica ha analizado el presente y el futuro de la ciencia colombiana. En varios documentos ha identificado algunos problemas para el desarrollo científico nacional, como la falta de políticas de ciencia y tecnología a largo plazo, la necesidad de un mayor compromiso estatal en cuanto a la financiación de ese sector, de una mayor coordinación y cooperación entre las universidades, institutos privados y empresas dedicadas a la investigación científica. Y es precisamente de estos temas que deseamos hablar hoy con el profesor Wasserman. En primer lugar, quiero preguntarle, ¿cómo se podría definir el conocimiento científico? La ciencia es posiblemente la más grande empresa de la humanidad, la más grande empresa intelectual de la humanidad. Es un conjunto de metodologías, de formas de pensar que le permiten al ser humano distinguir entre lo que es aparente y lo que es real. Durante muchísimo tiempo en la historia confundíamos estas dos cosas y por tanto nuestro conocimiento era muy inseguro, más que conocimiento era un dogma. Esas metodologías nos han permitido desarrollar en los últimos cientos de años una gran cantidad de hipótesis sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, cómo funciona la vida. Esas hipótesis que han sido sometidas a pruebas muy ácidas, muy rigurosas, son lo que podemos llamar el conocimiento científico. Son el conjunto de ese gran conocimiento que tiene la humanidad y que nos ha permitido, por un lado, entender mejor la realidad física y por otro lado nos ha dado una capacidad muy alta de predicción y de intervención en la naturaleza. ¿Qué diferencia la ciencia de la tecnología? Sí, a veces es difícil trazar límites muy precisos, pero en forma simple podríamos decir que la ciencia es ese conjunto que decía antes de hipótesis explicativas y predictivas. La tecnología es la manera como la gente lo ha aplicado ese conocimiento para producir algo útil para la humanidad. Para poner un ejemplo, yo diría, un ejemplo así bien dramático, yo diría, la teoría de la relatividad es ciencia. Esa nos ayuda a entender lo que es el espacio, lo que es el tiempo, nos ayuda a entender la gravedad. Eso es ciencia realmente muy pesada. Los GPS que utilizamos ahora en los carros son tecnología. No serían posibles si no tuviéramos esa comprensión anterior, pero son realmente una aplicación extraordinariamente útil. No solamente sirve para guiar a los despistados en el carro, sino que eso realmente se ha convertido en un instrumento de geolocalización extraordinario que nos permite hacer cosas que antes no soñábamos con hacer. Ese ejemplo creo más o menos muestra la diferencia. Pues podría dar muchos otros ejemplos cercanos a la química. La cuántica nos explica un poco la estructura íntima de la materia. Los semiconductores los usamos para una cantidad de cosas.
que son necesariamente un desarrollo que proviene del hecho de que entendamos la materia con base en la cuántica. ¿Cómo el conocimiento científico puede afectar las creencias, la cultura y la economía de un grupo humano particular? El conocimiento científico ha influido radicalmente en el desarrollo del mundo, sobre todo en el desarrollo del mundo durante los últimos siglos. Para empezar por las creencias, creo que ha introducido una muy sana duda, que es muy importante. Salimos de una civilización oscurantista en la cual había unos dogmas tremendos, unos dogmas que llevaron a guerras religiosas, que llevaron a quema de brujas y cantidad de eventos de intolerancia absoluta. Y creo que la ciencia abre una ventana de tolerancia, la ciencia explica las cosas en una forma diferente, la ciencia introduce un elemento de duda muy importante que está en el fondo, en la base de todo el método científico, la duda sistemática y el desconocimiento de las autoridades de carácter superior, de tal forma que en la primera parte de su pregunta me parece que es absolutamente contundente, el impacto de la ciencia en las creencias, en la filosofía, ha sido absolutamente radical. Además de eso, la ciencia nos ha generado un potencial de acción muy grande, nos ha permitido responder preguntas que antes no respondíamos, resolver problemas para los cuales antes realmente no teníamos una solución, y con eso ha generado un desarrollo acelerado, un desarrollo económico supremamente rápido y también un desarrollo que ha permitido que le ha permitido a la humanidad crecer en una forma como no había antes. Es decir, nosotros hasta hace 100 años la humanidad era 2.500 millones de personas, para el año 2050 vamos a ser 9.500 millones de personas. Eso se debe al hecho de que a principios de este siglo la expectativa de vida era inferior a los 40 años, hoy en día se acerca a los 80 años. Eso se debe también a progresos de la ciencia. Se logra alimentar una población que nunca antes soñó la Tierra con alimentar. Es decir, hay una cantidad de eventos que se derivan de nuestra capacidad de resolver problemas que han cambiado realmente la economía, han cambiado la demografía del planeta y en general han cambiado también el comportamiento de las personas. ¿Nos podría dar uno o dos ejemplos donde el conocimiento científico haya sido importante para resolver un problema de la sociedad colombiana? Sí, yo creo que hay muchos, hay más de lo que la gente imagina. No solamente ejemplos de problemas que se resolvieron, hay ejemplos muy dramáticos de problemas que se evitaron, que esa es otra de las tareas muy importantes de la ciencia, evitar problemas que se pueden predecir. Como para concretar algunos pocos, yo le diría, por ejemplo, que Colombia todavía es un país cafetero, gracias a las investigaciones que se hicieron cuando se acercaba la roya al país y que acabó con los cafetales de toda la región. Y Colombia lo resistió porque estaba preparado, porque tenía un potencial de respuesta, porque ya había generado una variedad nueva resistente a la roya. Algo similar pasó, por ejemplo, con la epidemia de cólera. La epidemia de cólera en Perú y en Ecuador fue una verdadera catástrofe. Hubo decenas de miles de muertos, centenas de miles de enfermos. Colombia tenía una capacidad, un potencial de respuesta, y en el momento en que llegó inmediatamente fue localizada, neutralizada, y se evitaron centenas y miles de muertos. Yo diría, por ejemplo, que el apagón de los años 90, de principios de los años 90,
fue debido a poca ciencia y poco conocimiento. No sabíamos qué era lo que se nos venía en una sequía, no sabíamos cómo iba el país a responder a una situación precaria en energía y tuvimos un apagón que fue una catástrofe económica y social. Desde entonces no lo hemos tenido. La razón por la que lo tuvimos es que ignorábamos todo lo que podíamos hacer con energía. La razón por la cual no lo hemos vuelto a tener es porque hubo una reacción, se hizo investigaciones, se generó un sistema nacional de distribución eléctrica, de generación eléctrica, y eso cambió radicalmente la situación. Como esos ejemplos podría dar muchos en ciencias humanas, en ciencias sociales, en ciencias de la salud, en química, en física. Realmente hay muchos ejemplos en los cuales la ciencia ha impactado realmente a la sociedad colombiana. ¿Cuáles pueden ser las estrategias que debería seguir la sociedad colombiana para fomentar la ciencia y mejorar la educación relacionada con las ciencias naturales? Sí, esa es la pregunta del millón. Y creo que la respuesta en gran medida puede definir, aunque suene dramático, puede definir el futuro del país. Creo que hay que empezar con estrategias desde muy temprano. Hay que hacer la ciencia interesante para los niños. La ciencia es extraordinariamente interesante. La ciencia es un reto maravilloso. Yo decía al principio que es posiblemente el evento intelectual más importante de la humanidad, y estoy convencido de eso. Y los niños y los jóvenes son sensibles a eso. Lo que pasa es que infortunadamente muchas veces se enseña mal y no alcanzan a entender lo interesante que es. No voy a decir ya lo importante, lo interesante que es. O sea que hay que empezar desde muy temprano, pero después de empezar muy temprano tenemos también que tener muchos mejores maestros y profesores de ciencias. Es un imperativo. Yo creo que ya para todo el mundo es claro que las dificultades que tenemos en los exámenes internacionales, en matemáticas, en ciencias, en comprensión, se resuelven en gran medida mejorando a los maestros actuales y consiguiendo mejores maestros y mejorando sus posibilidades de acción. Y finalmente, no tengo duda de que el país tiene que tomar una decisión política muy seria respecto a la inversión que tiene que hacer en ciencia. Hay indicadores internacionales que más o menos señalan lo que es una inversión que hace exitoso a un país en ciencia, y nosotros estamos muy lejos de esos indicadores internacionales. Creo que esa es una decisión política que hay que tomar, que se ha solicitado 1000 veces, que se ha planteado desde este año. Se están cumpliendo 20 años de la misión de los sabios, que lo dijeron ya hace 20 años claramente cuál era el nivel de inversión que tenía que hacer el Estado para promover la ciencia, y estamos todavía en una décima de lo que ellos dijeron que debía ser. De tal forma que ese tercer factor, esa decisión política del Estado, esa inversión del Estado en ciencia, también es fundamental. Y finalmente, un gran apoyo a las universidades. Yo creo que las universidades necesitan un apoyo. Las verdaderas universidades, las buenas universidades del país, todas tienen facultades de ciencias, tienen fortaleza en ciencias, tienen excelentes profesores. Creo que las disciplinas que más alto nivel de profesoral tienen en el país son precisamente las disciplinas de ciencias, sobre todo de ciencias naturales y físicas, y creo que es también otra decisión política muy importante por parte del país apoyar a las universidades, y dentro de las universidades apoyar a esas facultades, departamentos y carreras de ciencias. Finalmente, queremos agradecer la presencia del profesor Wasserman en esta entrevista, y esperamos que las ideas expuestas aquí sean motivos de análisis y reflexión por parte de todos ustedes.